En el video anterior habíamos analizado la problemática de una compuerta que actuaba como válvula en un recinto en el cual el nivel de líquido era variable y variaba de 0 hasta una altura genérica h. Habíamos llegado a calcular el diagrama de cuerpo libre para la compuerta cuando no había líquido. Por lo tanto, utilizamos herramientas de física 1 simplemente. Ahora sí nos vamos a meter de lleno con el cálculo de las resultantes de los diagramas de presiones que sí son propios de física 2. Vemos entonces que habíamos decidido dividir el problema en dos tramos. El primer tramo cuando h iba entre 0 y L, donde L es el largo vertical de la compuerta, y un segundo tramo para cuando h era mayor que L. Esto lo habíamos hecho porque los diagramas de presiones cambiaban. En este tramo tengo un diagrama de presiones triangular junto con uno cúbico, y cuando h es mayor que L tengo un diagrama trapezoidal. Por eso me conviene dividirlo. Vemos que las fuerzas, los torques de las fuerzas del peso y la normal debido al tope que está en este extremo siguen presentes. Por una cuestión de comodidad no las voy a tener en cuenta en el gráfico, pero sabemos que siguen presentes. Voy a agregar el líquido. La variable h nace en este origen y vemos cómo el fluido ejerce una fuerza, como ya habíamos mencionado, sobre esta pala de la compuerta y otra fuerza sobre esta pala de la compuerta. Bien, habíamos dicho ya que el peso de la compuerta, de la parte vertical de la compuerta, no ejercía torque, y agregamos además ahora los torques que ejercen los fluidos, que como vemos por los signos, que ya habíamos explicado cómo asignarle los signos, el signo positivo significa que esta fuerza de fluido intenta abrir la compuerta, mientras que este signo negativo se lo asignamos a esta fuerza debido a que intenta cerrar la compuerta. Bien, veamos entonces ahora el diagrama triangular. Para el diagrama triangular tenemos que tener presente que elegimos una posición genérica, es decir, entre 0 y L, una posición genérica h para esta etapa. Entonces, el largo mojado por el líquido no es L, ¿se ve? Es un largo intermedio que va entre 0 y L y lo vamos a llamar largo mojado. Es el largo de la compuerta mojado por el líquido y sobre el cual va a actuar una presión, porque donde no haya líquido, este no va a ejercer ninguna presión. Bien, recordemos que alrededor de C en todas direcciones tenemos el mismo módulo de presión. Este vector representa la presión en la base del triángulo, mientras que arriba tenemos 0 como ya habíamos explicado. Entonces vamos a trabajar ahora con la parte triangular, que en realidad sabemos que tiene un volumen, ¿verdad? Y conocemos sus dimensiones. Pero ahora teniendo cuidado en que el área mojada por este diagrama de presiones es L por L mojado. Esa es el área en metros cuadrados que tenemos que multiplicar por la base, que es una presión, que sí es ρ por G por H, simplemente, nos va a dar el volumen del diagrama de presiones. Como ya sabemos, para un triángulo, a este área, que es L, por el largo mojado, por la presión, tenemos las tres dimensiones, debemos dividirlo por 2, por ser un triángulo, y llegamos a esta expresión que vemos que es cuadrática respecto de h. Para obtener el torque, lo que tengo que hacer es a esta fuerza que encontré, multiplicarla por el brazo de palanca, que ya dijimos, para un triángulo, era 1/3 de, ojo, el largo mojado. Bien, observemos que el vector de la resultante de este diagrama de presiones está a 1/3 del diagrama de presiones. Entonces es 1/3 del largo mojado. Observemos que yo dibujo la flecha aquí por simplicidad para trabajar en el plano, pero en realidad el punto de aplicación está en el centro, se ve desplazado hacia adentro. Bien, tenemos entonces el torque de la parte triangular del diagrama de presiones. Ahora nos vamos a concentrar en la parte cúbica, que es la que está aplicada sobre la parte, el brazo horizontal de la compuerta. Este torque, que intenta cerrar la compuerta como dijimos, es muy sencillo, simplemente dibujamos un cubo, nos damos cuenta que este vector es el vector presión, ¿verdad? Perpendicular al área de la compuerta, que tiene la misma longitud
que tenía la base del triángulo, porque es una presión aplicada sobre C, ¿verdad? Entonces conocemos las dimensiones de la compuerta, estas son las dimensiones físicas que van a dar en metros cuadrados, y conocemos la presión, que también es ρ por G por H, como había sido antes para el punto C. Para calcular el volumen de esta figura simplemente multiplicamos esta presión por esta longitud por esta longitud, llegamos a esta expresión, muy sencillo, y para el torque agregamos el brazo de palanca, que sabemos que es 1/2 de la longitud de la compuerta, que en este caso sería 1/2 de A por L. ¿Se ve? Como son todos vectores iguales, el punto de aplicación sí es en el medio. Nuevamente dibujo el vector de esta forma para simplificar y trabajar en el plano, pero sabemos que el punto de aplicación es en el centro, ¿verdad? Desplazado hacia atrás. Y así encontramos el torque en función de h, por supuesto. Recordemos que h es una variable, no estamos obteniendo números, sino funciones. Esta es nuestra compuerta, la compuerta que gira en torno al eje C, tiene su parte del diagrama triangular y su parte del diagrama cúbico, y notemos nuevamente que el largo de el módulo de este vector que está aplicado sobre el punto C y el de este vector que está aplicado también sobre el punto C son iguales. Ambos módulos son ρ por G por H, es decir, la presión en C es la misma en ambas direcciones, tanto vertical como horizontal. Esto es muy importante ya que responde al principio de Pascal. Bien, ahora vamos a trabajar matemáticamente reemplazando los torques que encontramos en la expresión general de la sumatoria de torque igual a 0. Lo que está en azul es la parte que habíamos encontrado de las fuerzas que actúan cuando no hay líquido. Y estos son los torques que ejercen el diagrama triangular y el diagrama cúbico, que los hemos encontrado. Para el diagrama triangular habíamos encontrado que era una relación cúbica respecto de h, y para el diagrama rectangular encontramos que era una relación lineal respecto de h. Bien, ahora recordemos nuestro objetivo. El objetivo era encontrar una función de la altura, o sea, una función de h, a la cual se abre la compuerta con respecto a los parámetros a y l. ¿Qué significa cuando se abre la compuerta? Bueno, cuando la compuerta se abra, la normal va a ser igual a 0, porque la compuerta ya no va a estar más apoyada, ¿se ve? Va a estar a punto de abrirse. En ese momento anulamos el término de la normal y nos queda esta expresión que podemos trabajar matemáticamente y llegamos, bueno, no podemos despejar h explícitamente porque es una función cúbica, tiene raíces y bueno, no podemos explicitar h, pero dejamos esta expresión que es cúbica respecto de h. Lo que sí podemos hacer es, anulando el peso, si suponemos despreciable el peso de la parte horizontal de la compuerta, sí podemos trabajar un poco matemáticamente y llegar a esta expresión de acá, que me da una relación entre la altura del líquido al cual se abre la compuerta y el valor del parámetro a y l. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos que L sea dato, 2 metros por ejemplo. Entonces, significa que si yo quiero que la compuerta resista más tiempo antes de abrirse, es decir, admita un nivel de líquido mayor, un H mayor antes de abrirse, lo que tengo que proponer es un valor de A mayor. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que esta pala va a ser más larga. ¿Y por qué eso es importante? Porque el torque que ejerce el fluido sobre esta pala depende del valor de A. El brazo de palanca de este torque que ejerce el fluido sobre la pala horizontal aumenta al aumentar el valor de A. Y como este torque intenta cerrar la compuerta, lograremos que ésta resista mayor nivel de líquido antes de abrirse. ¿Se ve? Bien, ahora nos centramos en los valores de h que son mayores que L. En este caso tenemos un diagrama trapezoidal. Como ya dijimos en el video donde resolvíamos el ejercicio número 9, los trapecios se dividen en un rectángulo y en un triángulo para simplificar.
Por lo tanto, ahora tendremos que resolver 3 diagramas de presiones, 2 cúbicos y 1 triangular. Bien. Ahora vamos a trabajar con la parte del trapecio. Dibujamos el volumen. Ahora sí vemos que toda el área de la compuerta está mojada por el líquido. Tenemos entonces que la dimensión del alto es L, la dimensión del ancho es L y las presiones las calculamos con la estrategia de antes. La presión en la base es ρ por G por H, donde ahora H es un valor mayor. Y la presión en la parte superior de la compuerta, aquí, es ρ por G por la columna de líquido que hay aquí encima, que vemos que es todo el H menos L. Nos da este pedacito. Entonces, ρ por G por H menos L. Bien, recordemos que estamos con H mayores que L. Ahora planteamos, primero para la parte rectangular, lo que tenemos es el volumen, muy sencillo, simplemente la presión, ahora sí por el área que es L por L, ya que está toda mojada. Para el torque agregamos el brazo de palanca, que para un rectángulo es un medio de L, ahora sí todo el largo, y obtenemos el torque para la parte rectangular. Para la parte triangular, planteamos el volumen de un triángulo, ahora sí es L por L toda el área, porque está toda mojada la compuerta, sobre 2 porque es un triángulo, y restamos a este vector, le restamos este otro para obtener solo la base del triángulo, ¿se acuerdan? Bien, sería ρ por G por H menos ρ por G por H menos L. Y eso nos da esta expresión que observemos es independiente de H, y a eso es a lo que me refería cuando decía que el triángulo quedaba constante y lo que aumentaba era solamente el rectángulo. Bien, para el torque simplemente agregamos el brazo de palanca, que es 1/3 de L, ahora sí de L porque está toda mojada la compuerta, y obtenemos el torque. Bien, pero queremos la resultante del trapecio, y para eso, como ya se explicó en otro video, simplemente se suman los módulos de las fuerzas del triángulo y el rectángulo, y para obtener el punto de aplicación lo que se hace es plantear que el torque que ejerce esta resultante debe ser igual a la suma de los torques que ejercen la resultante del cuadrado más la resultante del triángulo. Entonces despejamos esta distancia, que es la que nos interesa, y llegamos a esta expresión. Ahora calculamos el diagrama cúbico. Es muy sencillo, ya que es como lo habíamos hecho antes, es el torque de esta F, es simplemente el volumen del cubo, que ya sabemos que es, la fuerza es simplemente esta presión por estas dimensiones que dan un área. Para el torque agregamos el brazo de palanca, que es la mitad de esta longitud, como ya hemos explicado para el caso en que H era menor a L, y llegamos a este torque, que es el mismo que antes, solo que ahora H es mayor, ¿verdad? Bien, y ahora trabajamos matemáticamente, agregamos los torques que siempre están presentes, que son los del peso y la normal. Agregamos, en rosa estamos viendo el torque que ejerce el trapecio, este. Y tenemos en negro el torque que ejerce el cubo este, que es sobre la parte horizontal de la compuerta. Bien, reemplazamos las expresiones simplemente y vamos a llegar a una expresión que, si vemos, es lineal respecto de h. ¿Se ve? Los términos de un polinomio lineal respecto de h. Nuevamente eliminamos la normal, ya que buscamos el punto en el cual la compuerta se está por abrir. ¿Recuerdan donde la normal se hace 0? Y llegamos a una expresión, bueno, un poco compleja, pero es importante notar que ahora es lineal respecto de h. Y así llegamos a resolver ambos tramos. Tenemos, por un lado, el tramo en el que h va de 0 a L, en el que tenemos un diagrama de presión triangular más un diagrama rectangular, y llegamos a esta expresión cúbica respecto de h. Y por el otro lado tenemos, cuando h es mayor que L, tenemos un diagrama de presiones trapezoidal más el diagrama cúbico, y llegamos a una expresión donde tenemos una linealidad con h. Lo que debemos llevarnos de este ejercicio es que el valor de h no siempre tiene que ser dato, y que h puede ir variando. Por lo tanto, debemos tener cuidado de si en algún momento nuestros diagramas de presiones cambian y de si es necesario plantear distintos tramos. Damos así por terminado el ejercicio.